Mencionábamos, comenzó la cuenta regresiva para que la reforma previsional inicie formalmente su trámite legislativo. En los próximos días, el gobierno ingresará a tramitación este emblemático proyecto, el que no ha estado exento de discusiones y críticas antes de este punto. Para profundizar en este tema y otros, nos acompaña el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Sutil. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Nicolás, muchas gracias por la invitación. Quiero comenzar con este tema, Juan, en lo que es la reforma previsional, la mirada también que tiene usted, la CPC, con respecto a esto. Hay detalles, por supuesto, pero a modo general, ¿cómo ve usted lo que es una discusión donde ya los puntos o los extremos se están viendo de una manera bastante clara antes de que ingrese el proyecto y también con un antecedente? Ya han habido dos discusiones legislativas con dos reformas previsionales que quedaron ahí. Bueno, nosotros hicimos un trabajo y un esfuerzo bien importante a través de la subsecretaría y del ministerio y los diferentes ministerios como confederación para tratar de allanarnos a una propuesta que pudiera conciliar de alguna forma más opiniones que se pudieran encontrar y que pudieran además ser convergentes con lo que piensa la ciudadanía respecto de cómo debiera ser una reforma previsional. Y por otro lado, tratar de que ésta sea más bien con sentido racional y práctico, más que con una orientación ideológica o política. Y eso, de alguna forma, tuvimos algunos grados de acercamiento o éxito, y por otro lado también bastantes grados de distanciamiento o fracaso dentro de la negociación o conversación. Tanto es así que el gobierno presenta el proyecto y lo presenta de acuerdo a cómo están gran parte de las bases originales de ella. Eso no tiene relación con qué y cómo ser más solidario, y ahí hay muchos instrumentos. Nosotros tenemos la pensión garantizada universal, que por cierto es solidaria porque se financia con el pago del impuesto de todos los chilenos, y a mí me parece bien que exista la pensión garantizada universal. De hecho, para aumentarla, Juan, perdón que le interrumpe, lo ha dicho el mismo presidente Gabriel Boric, el aumento de la PGU, me quedo en ese punto, 250.000 pesos. Es clave la aprobación de la reforma tributaria, que la CPC también ha visto con varias dudas. Bueno, pero resulta que la PGU, que está hoy día pagándose 194.000 y fracción en forma universal al 90% de todos los chilenos, que todavía por razones de ineficiencia de algunos sectores públicos no se ha podido llegar al total del 90%, solamente la cifra oficial está llegando al 82%, yo espero que eso vaya mejorando. Obviamente eso está financiado, eso quedó financiado en el gobierno anterior con la reforma tributaria que se hizo específicamente para esto. Lo que no está financiado es lo que significa llevar la PGU de este valor hasta los 250.000 pesos en forma gradual y ojalá lo más rápido posible. Y eso dice relación con la reforma tributaria, y nosotros lo que hemos dicho respecto a la reforma tributaria es que esta tiene que hacerse bien, tiene que hacerse con sentido de una mirada de largo plazo, donde se genere condiciones habilitantes para hacer más y mejores inversiones que permitan que haya más y mejores empleos, y que también permita una recaudación. Y ahí tenemos diferencias, no en la necesidad de la recaudación, sino en cómo recaudar. Y nosotros hemos hecho una propuesta y estamos en discusión de aquello, y esperamos que eso pueda ser beneficioso para Chile. ¿Cuáles son los elementos que a juicio suyo de la Confederación, Juan Sutil, se distancian de una manera importante con respecto a la propuesta que va a ingresar al legislativo en este caso? Hay que conocer en detalle, pero ya se conocen varios puntos, entre ellos, por ejemplo, lo que tiene que ver con la cotización del 6% con cargo al empleador. Un punto que hay que decir, no es nuevo, se discutió de hecho en la reforma anterior, pero aquí el gran punto de diferencia, digamos, entre sectores es hacia dónde va ese 6%. Estábamos recordando una carta, por ejemplo, el fin de semana en el Mercurio de los presidentes de la UDI y RN, partidos que van a tener que definir las votaciones para esta reforma previsional, ya hablan de una oportunidad perdida con respecto a este punto en particular, que debería ir 6%
a la cuenta de capitalización individual. ¿Usted está de acuerdo con eso o dar ese sentido de solidaridad también con el 30% del 6%? A ver, primero yo creo que aquí hay que mirarlo esto con bastante detención. Yo lo he mirado con mucha delicadeza y detalle, y no es tan así como decir el 70 del 30, porque acá también hay problemas más complejos como la rentabilidad del fondo, que es menor a los fondos que uno puede proyectar de largo plazo, la AFP, porque garantiza un 2% y las AFP están por encima de eso, y eso al final del periodo de una persona que cotiza ese 6% pierde prácticamente un tercio de sus ingresos. Y eso es una realidad Eso usted dice por una menor rentabilidad que podría obtener con el sistema actual. Claro, hoy día en el sistema actual tú pones un peso y las inversiones te devuelven 3. En este nuevo sistema tú pones un peso y te devuelven 2. Entonces, yo no estoy diciendo que no es bueno que revisemos todo esto, pero creo que es muy importante entender que esto tiene que ser de cara a la ciudadanía. La ciudadanía está planteando diferentes formas de cómo hacer esta reforma. Lo ha manifestado en todas las encuestas, donde una gran mayoría dice que este 6% tiene que ser una cuenta individual, sí, y que la solidaridad debiera ser más bien general. Ahora, dependiendo de la edad del encuestado, por razones que son lógicas, digamos, o sea, finalmente los más jóvenes esperan que llegue toda la cuenta individual, los que están más cerca de la edad de jubilarse apoyan lo que es este aspecto de solidaridad, digamos. Eso se ha visto en varias encuestas desde antes, hay que decirlo. Sí, pero yo me quedo con las encuestas en general y más del 70% de las personas, y yo lo he conversado con trabajadores que incluso son jubilados o dirigentes sindicales, y ellos quieren que esto vaya a su cuenta individual. Ahora, es cierto que, por ejemplo, el seguro cesantía tiene un componente solidario, y yo creo que también puede ser posible que en el 6% también haya algo ahí. De hecho, la reforma plantea de que haya solidaridad en términos de género y en términos de mayores ingresos hacia menores ingresos. Yo eso no lo veo mal. El punto es que eso se puede hacer perfectamente en el actual sistema, y es cosa de agregarle aquellos parámetros que se requieren para lograr este objetivo. Por otro lado, a mí me parece que el concepto de un solo ente también requiere de mucha discusión, porque se ha visto, al revisar bien los números y en detalle, Nicolás, que las ganancias, supuestas ganancias de eficiencia, son muy menores o no son materiales. Entonces, a mí me asusta vernos con un sistema único que se nos transforme en una suerte de Transantiago, o que finalmente los chilenos terminen haciendo una cola como se hace en el servicio de registro civil para hacer cualquier trámite, cuando en realidad lo que la gente quiere es libertad de elección, quiere tener fondos que sean de su propia administración o de su propia propiedad, y también quieren tener libertad de atención, como lo tienen hoy día las personas cuando van a su propia administradora a hacer sus trámites, y eso en función de la cantidad de personas que atienden. Hay que pensar que hay AFP que atienden más de 2 millones de personas. Sí, claro, es un sistema enorme. Déjeme hacer un punto ahí también para quienes nos ven a esta hora, entendiendo lo que usted nos comenta, Juan Sutil, es justamente lo que se hace o plantea esta reforma previsional que va a ingresar al Congreso, donde se divide lo que es el tema de la administración, que estaría encargado eventualmente, si se aprobara esta reforma, de un ente público, el IPS reforzado, como se ha dicho en su minuto, y el tema de las inversiones, ahí pueden actuar privados, en este caso las AFP, que ya no serían la AFP, podemos ahondar en eso en un segundo más, pero también entes públicos sobre la inversión. Usted, en sus palabras, entiendo, no sé si es desconfianza el concepto, ahí yo me estoy, pero no tiene claridad si efectivamente la eficiencia del Estado podría generar una buena administración en términos de la cobranza, de la administración en términos generales de lo que son las cotizaciones, ¿no? Como se plantea la reforma. Bueno,
Pero qué duda cabe, Nicolás, si es cosa de ir a las municipalidades y te das cuenta las colas que hay que hacer, ir al registro civil, anda a un Cefam, anda a Ya. un hospital. Hay muchas cosas que el Estado tiene que hacer más y mejor y que son en relación a lo que las personas necesitan. Y resulta que hoy día tú tienes un sistema que ha funcionado muy bien, que toda persona hoy día sabe efectivamente que si aporta uno, recibe tres, porque las AFP han multiplicado por tres, y Ya. resulta Pero que, eso es rentabilidad. claro, eso es rentabilidad. Y ahí yo me pregunto cuáles son aquellas cosas que efectivamente puede hacer un ente público. Y a mí me parece bien, y las encuestas también así lo dicen, es que haya una AFP estatal que permita también que compita, así como existe el Banco del Estado, que compite con el resto de los bancos, y las personas pueden tener la libertad de elegir. Y cuando tú miras las encuestas, gran parte de la mayoría de los encuestados dice que no confía en el sector público para administrar sus fondos. Entonces, Ujú. ¿qué es lo que quiero decir? Quiero decir que es importante, Nicolás, que haya solidaridad, eso sin duda es importante. Hay mecanismos como la pensión garantizada universal que lo permite y para eso efectivamente tenemos que hacer una reforma de pensiones, perdón, una reforma tributaria que sean los términos que acabo de indicar, que asegure el crecimiento futuro, que permita más inversiones y que también permita recaudación. Y eso tiene que ser de acuerdo a cómo uno revisa la base en la cual uno va a tributar. Sí. Y eso es lo que estamos en conversación. Y tercero, Ahora, yo creo ampliándose que la sí. posibilidad, perdón Juan, que lo interrumpa, en este punto, porque usted dice, estoy totalmente de acuerdo, la solidaridad tiene que estar, pero la forma debería ser distinta, eso entiendo de sus palabras. Y esto también lo he escuchado en varios sectores políticos de la oposición, donde se dice, bueno, potenciemos lo que es la PGU, pero a través de impuestos generales. Bueno, a través de una reforma tributaria, obviamente para tener una mayor recaudación hay que aumentar impuestos en distintos sectores. Esto posibilitando el punto de que haya un impuesto o un alza de los impuestos a las personas, por ejemplo? Porque estamos hablando de una PGU que, claro, tiene que abarcar un alto número Por de supuesto, personas de aquí al futuro. por supuesto, yo creo que todo país que va avanzando en el desarrollo, las personas tienen que ir pagando más impuestos en la medida que eso vaya creciendo. Y yo lo he manifestado muchas veces al gobierno, que uno puede hacer una reforma con cierta gradualidad, como se hizo en el caso del sueldo mínimo, que de acuerdo a ciertos parámetros de inflación se sigue reajustando y perfectamente uno podría decir, oye, si Chile sigue avanzando, sigue creciendo, bueno, nosotros debiéramos tener una base donde las personas contribuyamos a pagar más impuestos. Ahora, el punto del reparto no lo quiero eludir, Ujú. Nicolás, y yo creo que efectivamente uno podría pensar, así como en el caso de el seguro de cesantía tiene un componente de solidaridad, yo creo que en las pensiones también podría eventualmente tenerlo. Lo que ocurre es que a mí no me parece que el camino que presenta la propuesta oficialista, en términos de decir, en este caso el gobierno o las autoridades, que es una reforma tan profunda, a mí me parece que no es lo adecuado cuando las cosas funcionan bien desde el punto de vista ¿Usted, técnico usted y considera donde que no es también... moderada como establece el gobierno? El gobierno ha hablado de una reforma previsional moderada, lo decía el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ya que se mantiene No, la capitalización individual como tal, pero se suman y se cambia también la estructura donde hay una mayor participación del Estado acá. mira, yo creo que hay mecanismos, por ejemplo, Previred es el organismo que prácticamente hace toda la gestión de recaudación y pago. Eso funciona bien y ha funcionado Claro, fantástico. un ente privado Tanto es así licitado que por el Estado en este caso. bueno, pero tú tenías otro camino. Ujú. Cuando tú tienes una situación que es más bien dominante o monopólica, tú lo regulas, como se regula las tarifas de la luz, como se regula las tarifas del agua, como se regula toda empresa que es regulada porque no tiene la opción de tener competencia. Entonces, Sí. uno también podría decir, oye, Previred, que lo ha hecho tan bien, que funciona perfectamente bien y que puede absorber el crecimiento, bueno, tú lo puedes regular en función de sus capacidades y en función de su rentabilidad, a objeto que Juan. toda conquista y todo crecimiento
pueda ser capturado por los propios beneficiarios, en este caso que son los pensionados y las personas que están cotizando. Déjeme llegar al otro punto, Juan. Nos quedan algunos minutos, agradeciendo, por supuesto, la disponibilidad de esta conversación. El 6% con cargo al empleador, con una gradualidad, se ha establecido desde... Va a haber una discusión, por supuesto, esto puede ir cambiando, seguramente va a ir cambiando en el Congreso, una gradualidad de 1% cada año durante 6 años, para llegar a ese 6%. ¿Cuál es su opinión al respecto? Primero que finalmente uno puede nombrar que es de cargo al empleador, pero finalmente eso no existe, Nicolás, porque esto es parte del sistema. Y cuando las personas trabajan y los países se desarrollan, a las personas lo que les interesa es cuál es su sueldo y cuánto recibe, y finalmente cuánto va a ser su jubilación de largo plazo. Y si eso es de cargo al trabajador o de cargo al empleador, es bastante sui generis la manera de determinarlo, porque finalmente es de cargo de un sistema que funciona y finalmente en ese sistema estamos todos involucrados, por lo tanto es de cargo de todos nosotros. Así que yo diría que ese es el principal de los temas. Y lo otro, no hay que olvidarse que las empresas que en Chile generan más del 90% del empleo, tanto las pequeñas, medianas y grandes, tienen que hacerse cargo de cambios muy importantes. Las empresas, al igual que las personas, estamos afectadas a un impacto muy grande respecto a la inflación. Estamos haciéndonos cargo, especialmente las más pequeñas, del sueldo mínimo, por supuesto que yo apoyé. Estamos haciéndonos cargo gradualmente de la jornada de 40 horas en los próximos 5 años, que yo también, como confederación y representando al sector empresarial, también apoyamos. Y resulta que ahora nos tenemos que hacer cargo del 6% gradualmente. Entonces, todo esto va a tensionar mucho al sector productivo, al sector de generación de empleo a las personas, y también hay que pensar que se está presentando una reforma tributaria que se va a hacer cargo de aquellas cosas que se requieren para dar mejores atenciones y servicios a las personas. Pero también ya hemos tenido otras reformas tributarias anteriores y los resultados no han sido buenos. Por eso que digo yo que debiéramos concentrarnos en las listas de espera, debiéramos concentrarnos en mejores atenciones, en que ninguna persona en Chile se quede atrás con una operación, y eso no solo son recursos, sino que también es gestión. Y por otro lado, Nicolás, hay un estudio del Banco Mundial que dice claramente, que es muy reciente, del año 2018, que en Chile se farrean o se malgastan casi 5.000 millones de dólares en gastos de administración. Eso resolvería todos los problemas que tenemos en salud y otros. Entonces, yo creo que aquí la reforma, o cualquiera que se haga, tiene que ser pensando en cómo el sector público es más eficiente, cómo los municipios son más eficientes, y a llegar a aquellos recursos que necesitan para ser más justo y más oportuno los derechos sociales. Y por lo tanto, esto es un conjunto de medidas que además no afecten el crecimiento futuro del país, porque todos sabemos que mientras más crecimiento hay, mientras más inversiones hay, mientras más empleos hay, esos empleos salen cuando se hace un proyecto, cuando se hace una fábrica, cuando se planta un campo, cuando se compra un barco para pescar más pescados y cuando se hace un nuevo proyecto minero. Sin esos crecimientos no hay mejores empleos y por lo tanto la reforma tributaria, como todas estas reformas, tienen que estar pensando también en no afectar a que las personas puedan tomar decisiones para hacer más y mejores inversiones y generar más y mejores empleos y generar más crecimiento para el país. Juan Sutil, presidente de la CPC, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos, por esta conversación con Canal 24 Horas. Que le vaya muy bien. Bien, muchísimas gracias, que tengas buen día y buena semana, Nicolás. Igualmente, buen día. Gracias. Hasta luego.